Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24. Y parecería que fue ayer cuando un 8 de agosto el Senado de la Nación le dijo que no a la posibilidad de una ley de un aborto gratuito, de un aborto legal, de la posibilidad de que muchísimas mujeres decidieran por sí mismas. Y el país se dividió, una vez más. Fue una larga lucha de muchos sectores impulsando este cambio en la legislación, una legislación que hoy solamente contempla aspectos mínimos, una violación, un peligro latente de muerte. Esto es lo que dice hoy la legislación. Los cambios que se empujaron no llegaron. En definitiva, todo siguió igual, pero la Argentina sufrió una vez más esta bendita grieta, donde por un lado los colores hasta predominaban. Las mujeres con un color verde, otras con un color celeste, se titulaban pro vida, a favor de los derechos de la mujer. Una gran lucha, una gran disputa donde muchísimos intereses aparecieron en medio, ¿no? Porque por supuesto sectores religiosos, católicos, evangélicos, impulsaron, generaron, propusieron, pusieron fondos. Digo, todavía nos queda en la noche esa lo que había sido hasta una puesta en escena, ¿no? Vos recordarás haberlo visto en televisión, había pantallas gigantes, había gente famosa, que hoy, hasta el día de hoy, siguen debatiendo. Sin embargo, hace muy poquitos fines de mayo, una vez más, se impulsó la presentación de este proyecto. 8 veces ya van. No es el lugar mío ni el lugar del periodismo colocarnos en cuál sería la mejor opción para la Argentina, pero sí no olvidarnos de lo que pasó, porque además hubo una marcha multitudinaria para presentar un proyecto, sabiendo de antemano que no va a pasar absolutamente nada, porque la Cámara no está funcionando, porque seguramente nadie va a querer jugarse su voto, porque hay muchos candidatos que no quieren definirse, porque los votos que ganan por un lado no los quieren perder por otro. Digo, una vez más, el título de la posibilidad de un aborto legal, gratuito, que contemple los derechos de las mujeres, estuvo presente en la Argentina y por eso lo traemos a esta mesa. Y por eso en un ratito en esta mesa va a estar una dirigente que no de hoy, ni del año pasado, ni hace 2 años, que hace muchos años viene empujando por esta legislación. Pasó por el Congreso, conoce cómo funciona el Congreso, así que va a estar Vilma Ripoll con nosotros en un ratito nada más aquí en la mesa de Límite 24. Dale. Se vota. Los que voten rojo están rechazando, los que voten verde están aceptando. Ah, ya está. Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos para la media sanción en general. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Alegría, mucha emoción, muy contenta, me desborda de alegría, me gozo en mi Dios Padre celestial que está en los cielos, sé que Él nos lo permitió, porque Él es que da la vida y Él es que quita la vida, Él tiene derecho de dar y de quitar. También nos ha contado y nos ha relatado cómo efectivamente ha tenido resultados.
Este fue el tratamiento en el Senado del año pasado, un informe del diario El País de España, un gran medio que visualizaba, ¿no? Digo, para toda Europa, en vivo en ese momento lo que estaba pasando y preparó este compacto que de alguna manera queríamos traer. Vilma, primero gracias. Como siempre, no, gracias por invitarme y la verdad que estaba mirando y no me acordaba que habíamos prendido fuego a algo. Hubo fuego. Sí, hubo fuego. Bueno, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ahí voy al punto. Vamos. ¿Te acuerdas de esa noche? Sí, me acuerdo. Fue una indignación importante. Pero más me acuerdo de la noche de diputados. A eso te iba a preguntar. ¿Te quedó más marcada la de diputados, sí, que la de totalmente. Senado? A ver, vamos primero por la de diputados. ¿Por qué? Porque hay un voto a voto ahí. No, porque fue una pelea voto a voto y porque eran las, qué sé yo, qué hora de la madrugada y estábamos desde la mañana temprano y ahora, y vamos, y se ganó por unos votos y estuvo espectacular. Y el momento, yo te digo que yo lloraba, el momento de que sale la votación en la pantalla fue impresionante. Y además digo, este proyecto cruzó todos los arcos políticos, digo, había de todo mezclado, no había, ¿no? Sí, fue horizontal, y siempre la Cámara de Diputados es más democrática. El Senado en realidad nosotros decimos está lleno de dinosaurios, pero es así, porque traen a los sectores más atrasados de las provincias, porque no quiere decir que en las provincias no haya sectores que se movilizaron, apoyaron el derecho al aborto, y lo mismo pasó ahora cuando lo presentaron. Hay sectores, pero el poder político tradicional está en manos de gente tradicional, brutal, hipócrita. Era más fácil de presionar por algunos sectores, por ejemplo, de la Iglesia, digo, sectores que en el interior de la Argentina, en las provincias del norte, en las provincias del sur, digo, pesan mucho. Claro, ¿no? y porque es más reducido el Senado. Entonces, al ser más reducido, la representatividad se concentra en los que tienen todo el poder en las provincias, los que tienen toda la guita para hacer la campaña, y esos son sectores que son hipócritas, porque no te voy a decir que no se hacen un aborto en los lugares privados o afuera, o ellos, su mujer, su amante, sus hijas, todos, ¿me entendés? Pero es la hipocresía de lo que la Iglesia Católica pide. Vilma, recordame un poquito a la gente, ¿cuáles eran los principales ejes de ese proyecto de ley, el del año pasado, el que finalmente no pasó por el Senado, pero que sí había pasado por diputados? ¿Cuáles eran los principales ejes? No, los principales ejes eran que despenalizaba y legalizaba. Entonces, la legalización permitía tener criterios distintos a los que tiene el Código Penal, que penaliza a la mujer y penaliza al médico. Eso quedaba por fuera. Tenía la objeción de conciencia como una herramienta de negociación con los sectores que decían, bueno, pero no tienen por qué obligarme. Tenía consejerías, que después todo eso se cambió ahora. Tenía consejerías, que era una especie de reunión previa para aclararle a la mujer qué era, cómo era. Tenía también que había que hacer, dónde había que hacerlo, en los hospitales públicos, porque nosotros decimos en el hospital, en las canciones, pero es en el hospital, es en la obra social y en la prepaga. Cuando pasa el proyecto por diputados, digo, todo esto para después llegar a lo que pasó hace un par de semanas, digo, pero para ponernos un poquito en situación, cuando el proyecto del año pasado pasa y aprueba la Cámara de Diputados y pasa al Senado, digo, ¿cómo fue ese trabajo en comisión en el Senado? ¿Cómo fueron las charlas? ¿Qué pasaba con ustedes? Digo, vos sos una referente de este movimiento, por eso, digo, fuiste protagonista. Claro, nosotros empezamos a ver cómo se cerraba la posibilidad en los personajes que llevaban ellos a hacer declaraciones a las comisiones. Viste que había un funcionamiento en comisión donde se invitaban a especialistas. En general ellos llevan de la Universidad Austral, referentes de ahí, ellos llevan de algunas organizaciones religiosas, ellos llevan digamos, en general, varones
excepcionalmente llevaron mujeres que intervienen, sí. O sea, sí. cuando llegó el trabajo en comisión, vos empezaste a sentir No, que esto era muy todas difícil. empezamos a sentir que iba para mal. Y que, porque la verdad que ya todo lo que se había escuchado, yo no sé si vos te acordás, lo que fueron las declaraciones de las mujeres en la primera parte del debate que fue en diputados. Entonces vos decís, si después, y eso fue transmitido para todo el país, a mí me quedó vivo. muy grabado la noche esa cuando una conocida integrante del ambiente artístico argentino, transmitía, ¿no?, en una pantalla gigante, y a nosotros nos llevaba la señal al canal, lo que significaba la concepción, el aborto. Esto fue un debate muy fuerte. No, pero y que fueron a exponer su situación, las situaciones que habían vivido esas actrices. Entonces, ¿me entendés? Era casos de exposición de situaciones personales para terminar con la hipocresía. Y criterios después, y después criterios científicos, criterios médicos. Entonces vos decís, si ahora necesitan llevar una nueva tanda en senadores, después de todo eso que escuchamos todo, porque no puedo creer que ellos hayan apagado la tele en el momento que estaban pasando por televisión las declaraciones más relevantes de cada día. Cuando vimos que empezaron a llevar personajes así, varones, ligados a la iglesia, ligados al austral que es el Opus Dei. Entonces, cuando vimos que todo eso venía para ese lado, ya empezamos a ver que iba a ser muy difícil en el Senado. ¿Qué fue el día después? Porque fue una noche muy larga, hubo incidentes. No, esa noche diluvió, yo no sé si vos te acordás. Sí, Nunca en mi vida me mojé tanto. Todes, como dicen las chicas. Estuvimos toda la noche abajo de la lluvia, no paró nunca, ni un momento, nosotros cantando, toda la noche hasta que se votó. Y desde la mañana del día anterior. Así, acumulando y dejando sentado ahí, que éramos miles. Igual, aunque lloviera, aunque el clima no nos ayudara. Ellos movilizaron esa vez, celestes. Pero las movilizan las organizaciones religiosas. Acá la gente viene sola. Yo te digo, la marea verde es un fenómeno de radicalización de las jóvenes, fundamentalmente, inédito. Es un fenómeno maravilloso, donde las pibas saben lo que quieren, pelean por lo que quieren, ¿me entendés? Es nuevo y se lo enseñan a los padres. ¿Viste cuántos dijeron, por mi hija yo estoy votando de tal o cual manera? Porque sí, es así. Porque las pibas están cansadas de que porque un día van con una pollera corta consideran de que las tienen que violar. Están cansadas de que las relaciones sean de que los varones son los dueños de... No va más, todo eso no va más. Y ese fenómeno va acompañado de conseguir derechos. Y en ese camino de conseguir derechos estaba también la Ley de Educación Sexual Integral, que es muy importante, porque si vos desde chiquitos empezás a capacitar a los pibes de que somos iguales, de que nos tenemos que cuidar, de que nos tenemos que tener desde chiquitos relaciones de respeto mutuo, de que tenemos que considerar lo que cada uno quiere, que no es no, que no es no, pero si yo soy varón es sí, ¿me entendés? Que existen otras elecciones sexuales distintas, que existen, todo eso es parte de esta situación, de este momento histórico. Entonces, no verlo, no reconocerlo es complicado porque se expresa en las escuelas, se expresa en la calle, se expresa en la familia. Mira, recién me traía un señor y me contaba que tenía hijos varones, tenía una hija de 17 y que lo volvía loco. Decía el señor y yo le decía, bienvenido, señor. Escúcheme, con tantos años... Vamos a ver, esto fue el año pasado, pero no pasó tanto. Y hubo nuevamente una marcha, una movilización. Mira, vamos a compartir un poquitito. Esto fue hace un par de semanas nada más. Nuevamente, el Congreso escenario de muchas mujeres movilizándose. Mira, a ver cómo fue esta historia. Una mujer que desde hace años viene trabajando y luchando por los derechos de las mujeres. Y me parece interesante, doctora, conocer en sus palabras por qué es importante que en un país se debatan estos temas. ¿Por qué tiene que haber una ley del aborto seguro, legal y gratuito?
Bueno, porque está comprobado que la prohibición no acaba el aborto, al contrario, lo que aumenta es las muertes por aquellas mujeres que no pueden hacer un aborto seguro y que entonces tienen complicaciones o problemas. Entonces, en la mayoría de los países se promueven leyes justamente para lograr evitar la muerte materna. Y como las leyes no obligan, sino que las leyes permiten a quien lo necesita, en el momento que lo necesita, hacérselo, por eso es que en los países se promueven las leyes. Y en los pocos países, que de los 7 países del mundo, 5 son de América Latina, en donde está en todos los casos prohibido el aborto, está demostrado que no disminuyen los abortos y que sí aumentan las muertes y las enfermedades por aborto. Por lo tanto, es imprescindible contar con una ley. No va a obligar a quien no quiere, pero va a permitir a quien quiere y necesita hacerlo en forma segura y no poner su riesgo, su vida y su salud. Y la gente se quedó hasta tarde. Ahora, Vilma, a ver, me meto en el proyecto nuevo. ¿Por qué hay cambios que a priori parecerían complicar aún más el tratamiento? Digo, uno de ellos vos lo mencionaste por ahí, ¿no? La objeción de conciencia. ¿Por qué un médico no puede decir que no? ¿Por qué no puede tener ese derecho? Porque cuando se legaliza el aborto, es un procedimiento de salud pública. Es una decisión de la mujer, por supuesto, es un derecho. Pero cuando se hace legalmente en un centro de salud, y pero acá en el proyecto anterior estaba, Vilma, digo, ¿por qué da la sensación de que van por más ahora? Digo, no, porque está visto que no, haciendo más concesiones no se resuelve el problema. Uno tiene que poner en la ley, después de todo el debate, después de todo lo que se avanzó, tiene que haber comprensión de que vos no podés, así como vos no podés decir, yo soy médico y soy, ¿cuáles son los testigos de Jehová? Los que no se hacen transfusiones de sangre. Entonces, yo soy testigo de Jehová, entonces no te voy a hacer la transfusión de sangre. A nadie se le ocurre que un médico haga eso, porque es un procedimiento de salud. Si se legaliza el aborto, en vez de ser un hecho clandestino que mata, porque ese es el problema de todos los que dicen no, porque además las barbaridades que escuchamos de los perritos y de todas esas cosas que escuchamos en la Cámara en ese momento, las comparaciones de mujeres que dan vergüenza. Ustedes tienen claro que el proyecto anterior, que contemplaba algunas excepciones como esta, pasó en diputados y no pasó por el Senado. Da la sensación que hoy redoblan la apuesta y dice, bueno, no, hoy queremos ir por todo, no importa, o sea, no importa si yo creo que además han puesto a lo mejor más cosas para negociar después. Creo que también el criterio. Yo reivindico que no esté la objeción de conciencia por el criterio que te dije, pero capaz que está puesto también para después decirle, bueno, hago esta concesión y entonces dale. Pero no, yo opino que no hay concesiones que los hagan retroceder de su posición. Digo, pero más allá de la cuestión política de si avanzo o retrocedo, digo, ¿yo puedo obligar a una persona, digo, más allá que sea un profesional médico, a hacer algo que él internamente no quiere hacer? Mirá, yo creo que si es un procedimiento de salud, vos cortás y haces todo lo que haces como cirujano y todo eso y podés decir, ay no, porque me da impresión. No, es un procedimiento de salud. Entonces, si es un procedimiento de salud, no debe haber objeción de conciencia. Y porque además te digo, hay bastante hipocresía en la objeción de conciencia. Te digo. ¿Te quedás un ratito? Tengo que hacer una pausa, pero te quedás, ¿no? Sí, ¿cómo ¿Te quedás no? un ratito? Porque vamos a seguir charlando después sobre las modificaciones, sobre el nuevo proyecto y sobre un debate que aparece otra vez, digo, de las voces que están a favor y que están en contra. Después de la pausa vas a encontrar justamente, en un cortecito así, 2 opiniones para reflejar un poco la historia de 2 especialistas, 2 profesionales de salud que tienen posturas totalmente distintas. Pausa, dale.